El tema de hoy es análisis de límites, que son unos ejercicios extra donde tenemos que analizar diferentes propiedades respecto a límites, continuidades, límites al infinito, etcétera. Todo lo que hemos visto. Y se va a responder con si es verdadero o falso, pero no simplemente decir verdadero o falso, sino dar una explicación, una breve explicación de por qué. Entonces, vamos a comenzar. Voy a poner por ahí el puntero. Listo, entonces tenemos el primer ejercicio que dice, da una función f con dominio que va de los reales a los reales también, ¿verdad? Si límite cuando x tiende a 2 de fx es igual a 5, entonces se puede afirmar con certeza que el f de 2 es igual a 5. Entonces tenemos que responder si eso es verdadero o es falso. Dice, da una función, repito, porque ahí no sé si se escuchó una bulla. Da una función f que va de los reales hacia los reales, donde el límite cuando x tiende a 2 de fx es igual a 5, es decir, el límite de x2, x igual a 2 es igual a 5. Teniendo ese límite se puede afirmar con certeza, es decir, si tenemos ese límite de x cuando tiende a 2 que es igual a 5, podemos afirmar que la imagen de 2 también es 5. Esa es la pregunta. Piénsenlo en 15 segundos, rápido, y díganme en qué creen ustedes, si es verdadero o falso. Si yo tengo una función donde me dicen que es el límite de x cuando tiende a 2 es igual a 5, si yo tengo, o sea, yo estoy dando por hecho ya que tengo esa función donde tengo ese límite y me preguntan que si yo teniendo eso, yo puedo suponer o puedo afirmar, mejor dicho, no suponer, puedo afirmar que si yo tengo ese límite, entonces también la imagen de 2 es igual a 5. Ok. Me dicen que es falso. ¿Y alguno me puede decir ahí por qué? No importa, por mensaje o hablando. ¿Por qué creen que es falso? Ok, yo les voy a decir. Vamos a ver. Y la respuesta está muy bien, es falso. ¿Por qué? Porque dice que basta con tomar cualquier función discontinua que cumpla dicho límite. ¿Ok? Entonces, es falso. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo tengo una función discontinua, dice el teorema de la función discontinua, la evitable, digamos, que yo puedo tener el límite de una función, pero no necesariamente tenga la imagen. O puede que yo tenga el límite y la imagen, pero que la imagen sea diferente. Entonces, si yo busco alguna función discontinua o cualquier función discontinua que tenga ese límite, que tenga que el límite de x cuando tiende a 2 de fx es igual a 5, con solo yo encontrar una función discontinua, yo ahí estoy diciendo que esta proposición es falsa. ¿Por qué? Porque en las funciones discontinuas yo tengo el límite, pero no tengo la imagen. O si tengo la imagen es diferente. ¿Ok? Entonces la respuesta es falsa. Sería diferente, pongan atención, sería diferente si aquí me preguntara, si aquí en la pregunta dijera, da una función continua. Ahí sí sería verdadero. ¿Por qué? Porque recordemos que la función continua dice que la imagen y el límite es igual. Entonces, si yo tuviera, si la proposición dijera ahí, da una función continua, diría que es verdadero. Pero no me están diciendo qué tipo de función es. Nada más me dicen, da una función. Entonces, la respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque, como les dije, yo busco alguna función discontinua que tenga ese límite y ya ahí estaría diciendo que es falso. ¿Cómo nos fue con esta primera? ¿Comprendimos?
Escríbanme ahí en el chat, si quedó claro. Más o menos, si tienen alguna pregunta. Todo bien. Ok. Viene la segunda. Dice, da una función f igual de los reales a los reales. Si el límite cuando x tiende a 2 de fx es igual a más o menos infinito, entonces x igual 2 es asíntota horizontal de la representación gráfica de f. ¿Qué dicen ustedes? Da una función f donde decimos que el límite de x cuando tiende a 2 de fx es igual a menos, más o menos infinito. Entonces, x igual a 2 es asíntota horizontal de la representación gráfica de f. Bueno, hay una propiedad, digamos, una regla, entre comillas, que dice que las asíntotas verticales, o mejor dicho, con palabras mías, ¿cuáles son las asíntotas verticales? Las asíntotas verticales es cuando tenemos un x, ¿verdad? Cuando x tiende a un número y el límite es más o menos infinito. ¿Ok? Entonces, si yo sé que las asíntotas verticales es cuando x tiende a un número, por ejemplo acá x tiende a 2, y el resultado del límite es más o menos infinito, eso es una asíntota vertical. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería falso. Por definición, sabemos que es asíntota vertical. Y se la repito. Las asíntotas verticales es cuando nosotros tenemos que x tiende a un número y que el límite, el resultado de ese límite, cuando x tiende a ese número es más o menos infinito. Es decir, lo que tenemos aquí. Que el límite cuando x tiende a un número, el resultado del límite en ese número, ¿verdad? Es igual a más o menos infinito. Entonces, por definición sabemos que esto no es una asíntota horizontal, sino es una asíntota vertical. Entonces, esa sería la segunda. ¿Cuándo sería una asíntota horizontal? Tal vez ustedes se pregunten. Ah, ok, vea, sí, ya preguntó. ¿Cuándo es una asíntota horizontal? Una asíntota horizontal, por si quieren anotar por ahí, es cuando nosotros tenemos, por decirlo entre comillas, ¿verdad? Para explicarme mejor, es como que tengamos al revés esto. Una asíntota horizontal es cuando el límite de una función x tiende a más infinito, por ejemplo, más o menos infinito, y el resultado del límite es un número. En ese momento es una asíntota horizontal, si viniera una pregunta. Es que el límite cuando x tiende a más o menos infinito y el resultado de ese límite es un número. Es decir, por ejemplo, que esto estuviera al revés. Que dijera que el límite cuando x tiende a más infinito es igual a 2. Ahí sería, perdón, una asíntota horizontal. Entonces, ya lo saben. Igual, bueno, van a tener la reunión grabada, ¿verdad? La clase grabada. Pero igual todo esto que estoy diciendo está en el libro que ustedes tienen. Entonces, para que lo tengan presente y le den una repasada. Esa sería la segunda. Como ven, si ven ustedes, las preguntas no están difíciles, nada más que sí tienen que analizar un poco y tener en cuenta todas aquellas propiedades y teoremas. Ok, tenemos ahora esta otra pregunta. Dadas las funciones f y g, tales que el límite cuando x tiende a de fx es igual a más infinito y límite cuando x tiende a pero de g de x es igual a menos 4, entonces se puede afirmar que el límite cuando x tiende a de f de x entre o dividido entre g de x es igual a menos infinito. ¿Qué me dicen ustedes en esta? ¿Verdadero o falso? Esto, de hecho, esta pregunta yo creo que ya la habíamos visto
O ya yo se las había dicho algo similar en una teoría, en una tutoría, perdón, anterior. ¿Qué creen ustedes? Recuerden que si yo tengo así como esta función acá, el resultado sería igual a lo que es el cálculo de f de x entre g de x. Entonces, si sabemos que f de x es igual a infinito, o sea, sería como infinito entre g de x es menos 4. Entonces, si tenemos infinito, un número infinito, entre menos 4, ¿cuál sería el resultado? Sería infinito también. Entonces, verdadera por aritmética del infinito. No sé si recuerdan en una tutoría que yo les había puesto, en unas notas por ahí, que si teníamos, por ejemplo, en un cálculo de límites al infinito, si teníamos infinito sobre k, o sea, k es un cualquier número, es igual a infinito. Yo se los había hecho una tutoría. Entonces, esto es lo que tenemos acá. f de x es más infinito. G de x es menos 4. Entonces, tenemos infinito sobre k y eso es igual a infinito. En este caso, ustedes dicen, ¿de dónde salen menos? Por el símbolo. Aquí tenemos un menos 4. Entonces, de ahí es donde viene el menos. Pero, eso fue, o ya se los he dicho en la tutoría. Entonces, por eso, por aritmética del infinito, podemos decir que es verdadera. ¿Cómo nos fue con este ejercicio? Con el número 3. Me expliqué, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, duda? Ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, si tienen alguna duda para de esta pregunta o de estas dudas que vimos, ¿todo bien? Okay. Perfecto. Vean que todo esto ya los hemos visto en tutorías anteriores o también, como les he dicho varias veces ya, está en el libro, ¿verdad? Entonces, pongan atención a esta, porque esta aritmética al infinito, las propiedades que yo les había dicho, pues, generalmente las suelen preguntar, con frecuencia pueden preguntar cosas así. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Dice, si f es alguna función discontinua en x igual menos 3 y límite de x cuando tiende a menos 3 de f de x es igual a 7, entonces se puede asegurar con certeza que f de menos 3 es diferente de 7. ¿Qué me dicen ustedes? Es verdadera, dice Cristian. Vamos a ver, y correcto. ¿Por qué? Dicen, vamos a ver lo que dice acá, dice verdadera. Si suponemos que se cumple la igualdad, o sea que esto es igual, la función sería continua, ¿verdad? Si nosotros suponemos que f de menos 3 sí es 7, o sea, f de menos 3 es igual a 7, tendríamos entonces una función continua, donde el límite de x cuando tiende a un número, ¿verdad? Es igual a la imagen de ese número. Entonces, en ese caso tendremos una función continua. Aquí nosotros estamos buscando como un ejemplo negativo para dar a la respuesta, ¿verdad? Entonces, nosotros suponemos que sí se cumple esto, que f de menos 3 es igual a 7. Entonces, si se cumpliera, nosotros tendríamos una función continua. Entonces, si tuviéramos una función continua, diríamos que es falso, ¿verdad? Pero entonces, como nosotros, o nos están preguntando o nos están diciendo que es una función discontinua, es verdadero. Entonces, esta pregunta la podemos responder mediante la definición de función continua, buscando un contraejemplo, ¿verdad? O función discontinua, porque recordemos que es lo que dice la función discontinua. Dice que nosotros tenemos
un límite, aquí nos está diciendo, y nos dice que en una función discontinua nosotros tenemos el límite, pero no tenemos la imagen, o sí tenemos la imagen, pero la imagen es diferente. Entonces aquí se cumple ese teorema. Por lo tanto, es verdadero. Porque si la función es discontinua, tenemos el límite, sabemos que la imagen o no existe o es diferente a lo que dio el límite. Pues por lo tanto, sí se cumple. ¿Cómo nos fue con este ejercicio número 4? Bien, mal, comprendimos. Escríbanme por ahí, por favor. Okay. Voy a seguir. Voy a suponer que todo está bien. Tenemos esta pregunta, la número 5. Nos dicen, da una función continua en x igual menos 3. Pongamos, hay que leer bien estos ejercicios. Da una función continua en x igual menos 3, donde tenemos que f menos 3 es igual a 5. Entonces se puede afirmar que el límite de x cuando tiende a menos 3 de fx es igual a 5. Esta está muy fácil. Podemos decir de una vez que es verdadera. ¿Por qué? Recordemos lo que dice el teorema de continuidad. Dice que tenemos un límite y una imagen. Tenemos un resultado de ellos. O sea, si existe la imagen, si existe el límite y son iguales. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, aquí tenemos que la imagen de x igual a menos 3, digamos, la imagen de menos 3 es 5. Entonces, como aquí nos están diciendo que es una función continua, podemos asegurar de una vez que el límite de cuando x también tiende a ese número, a menos 3, es igual a 5. Y aquí está escrito, verdadera, según el teorema de continuidad de una función, es continua en un punto si y solo si la función está definida en ese punto y el límite de la misma en ese punto y la imagen de la función es el mismo. Y aquí se está cumpliendo. La función es continua, la función está definida en ese punto, tenemos el límite y tenemos la imagen y es el mismo. Entonces, esta sería la número 5. Sería verdadera. Viene la pregunta número 6. Entonces, dadas las funciones f y g, tales que el límite de x cuando tiende a fx es igual a más infinito y límite de gx cuando x tiende a es igual a menos 4, entonces se puede afirmar que el límite de x cuando tiende a de g de x entre fx es igual a menos infinito. Vamos a ver, piénsenla y díganme ahí si es verdadera o es falsa. Ok, vamos a ver. Antes de mostrar la respuesta, analicemos. Recordemos que si nosotros tenemos, pues hay una ley, digamos, de cociente, una regla de cociente a la hora de calcular límites, que si tenemos el límite de x cuando tiende a es igual que la que vimos hace un ratito, similar, perdón, igual. Y tenemos gx entre f de x. Sabemos que eso es igual a entre b, digamos. ¿Qué es a? A sería el gx, digamos, el resultado de gx. ¿Y qué sería b? El resultado de fx. Entonces eso sería igual en este ejercicio. Gx, ¿qué es? Es menos 4. Y fx, ¿qué es? Es más infinito. Entonces, por aritmética del infinito, ¿verdad? Sabemos que si tenemos algún número sobre infinito, algún número k sobre infinito, ¿eso es igual a qué?
eso es igual a 0. Por lo tanto, esto es falso. ¿Ok? Aquí lo hice primero para analizarla. Al igual que todas las anteriores, siempre tenemos que escribir un dato para analizarlo. Entonces ya vieron por qué es que es falso. Entonces es falso porque el límite cuando x tiende a gx sobre fx es igual a 0. ¿Ok? ¿Cómo nos fue con esta segunda diapositiva de ejercicios? ¿Hay alguna duda que tengan con este o con estos dos ejercicios anteriores? Escríbanme por ahí. Muy bien, Melody y Cristian. ¿Alguna duda? Ok. Entonces vamos a seguir con los últimos dos ejercicios. Y viene una pregunta similar. Esta no la voy a especificar tanto, ¿verdad? Como la anterior, dice, dadas las funciones f y g, tales que el límite cuando x tiende a de fx es igual a k, cuando k pertenece a los reales excepto el 0, a los reales positivos, y límite cuando x tiende a gx es igual a 0, entonces se puede afirmar que el límite de fx sobre gx es igual a 0. Vamos a ver, igual que los anteriores, fx es igual a k y gx es igual a 0. Si nosotros tenemos k sobre 0, ¿qué era k sobre 0? K sobre 0 era infinito. Y aquí nos están diciendo que podemos afirmar que es igual a 0. No, ¿verdad? Entonces la respuesta sería falsa, porque el límite cuando x tiende a de fx sobre gx es igual a más infinito. Entonces, esta sería la número 7. Y vamos por la número 8, la última. Y nos dice, dada la función f con f de 2, que la imagen de 2 es igual a menos 2. Si el límite de fx cuando x tiende a 2 es igual a menos 2, y el límite de fx cuando tiende a 2 es igual a 3, entonces f presenta una discontinuidad inevitable infinita. Veamos aquí, digamos, que nos están dando dos veces límite cuando x tiende a 2. Entonces pensemos que uno es un límite por la izquierda y otro es un límite por la derecha, ¿verdad? De ese número. Entonces, ¿qué creen ustedes que es esta última? Nos están diciendo que si esta función presenta una discontinuidad inevitable infinita, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? De hecho, este temita, yo creo que, no sé, creo que lo habíamos visto la semana anterior, ¿verdad? Melody dice que la respuesta es falso y correcto. ¿Por qué es falso? Vamos a ver, recordemos cuál es o cuándo se presenta una discontinuidad inevitable infinita. Una discontinuidad inevitable infinita se presenta cuando el límite en ese punto no existe, o es más infinito, o es menos infinito. Pero aquí estamos viendo que el límite sí existe, digamos, que no es más infinito ni que es menos infinito. Entonces, ahí ya sabemos que no es inevitable infinito. Entonces, ¿qué nos queda? Que es discontinuo inevitable de salto. ¿Pero por qué? Recordemos también la definición de la discontinuidad inevitable de salto, que esa discontinuidad se presenta cuando el límite por la derecha y por la izquierda sí existen, pero son distintos. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. El límite sí existe, tanto por la izquierda y por la derecha, pero son distintos. Entonces, la respuesta sería falso. ¿Por qué? Porque f presenta una discontinuidad inevitable de salto. Entonces, de esta manera, podemos ya resolver ejercicios así.
Entonces, si ustedes ven, no son ejercicios. Eso es por los símbolos. Ahí pregunta Melody que cómo uno sabe si es infinito o más infinito en la 7, que si siempre es más infinito. En este caso, yo en lo personal, yo nada más pondría el infinito. Digamos, yo puse aquí el más infinito porque así era como me lo presentaron a mí, digamos, pero no especifica nada, o mejor dicho, veámoslo de la siguiente manera. Si no es menos infinito, entonces ponemos más infinito. ¿Ok? ¿Cómo nosotros sabríamos si es menos infinito en la 7 o en otros ejercicios? Si tuviéramos algún número con negativo, ¿verdad? Voy a devolverme. Creo que por acá, vamos a ver en cuál era. La primera era. Por ejemplo, acá en esta primera, podemos decir que si es menos infinito. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que f de x es igual a infinito y g de x es igual a menos 4. Ve que tenemos un símbolo negativo. Entonces, ahí sería menos infinito. Entonces, en ese caso, nosotros podemos ver si no es menos infinito, entonces de ahí es más infinito. ¿Verdad? Si no es gallo, es gallina. Entonces, de esa manera uno sabría qué poner. Entonces, se fija si por ahí hay algún simbolillo negativo. Y se fija a ver si ese símbolo negativo lo convierte en negativa toda la función. Entonces, de esa manera usted pondría el símbolo. ¿Ok? ¿Cómo nos fue a los demás? ¿Cómo les fue, papá? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Si vieron, ¿verdad? Como les dije, los ejercicios no están nada complicados. Entonces, dos recomendaciones, porque muchas veces cuando nosotros vemos ejercicios no tan complicados ni los tomamos en cuenta. Entonces, dos recomendaciones. Primero, que lean bien, porque hay palabras clave, ¿verdad? Como si nos dicen por ahí que si da una función continua, da una función discontinua, o si no nos dicen qué tipo de función es, todo eso varía mucho o influye mucho en la respuesta que vayamos a dar. Entonces, recomendación número 1, lean bien la pregunta, la proposición que le están diciendo. Y recomendación número 2, que lean ese libro. Busquen ahí en el libro, hay como una parte donde hace como un tipo de resumen, de síntesis de todo el tema. Entonces lean bien ese libro para que puedan responder estas preguntas fácilmente. Entonces, muchachos y muchachas, esa sería toda la tutoría de hoy. Muchas gracias.